Y ahora sí saludo a Jorge García de Presno, abogado de Cuatrecasas. Él es abogado laboralista, experto en temas laborales, y con este tema del coronavirus ha habido muchísimas dudas. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, Pancho. Gracias por la invitación. Pues bueno, primero vámonos con lo primero. ¿Qué fue lo que sucedió con el anuncio que se dio hace un par de días en la conferencia vespertina con este tema de la suspensión de labores? ¿Cómo afecta o no a los trabajadores? Sí, gracias. Si quieres, empezamos por analizar los acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Fueron específicamente dos, los cuales dan el marco normativo en estos momentos de cómo van a afectar las relaciones laborales. Primero, el día lunes, el día 30 de marzo, se publicó una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Este fue un acuerdo que dictó el Consejo de Salubridad General, que es el organismo constitucionalmente integrado para tomar decisiones en temas sanitarios, y ese fue el primero, donde ese acuerdo tenía dos resolutivos muy claros. El primero, la declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor, y el segundo, ordenar a la Secretaría de Salud implementar las acciones y medidas necesarias para hacer frente a esta situación. Y en cumplimiento a ese segundo resolutivo, el día de ayer, 31 de marzo, por la tarde, por la noche, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud emitió su propio acuerdo donde dicta medidas para atender esta contingencia sanitaria. Y es aquí donde viene la duda, tanto en el acuerdo del lunes como el del martes. El acuerdo del martes ya fija y delimita cuáles son actividades que a criterio de la autoridad son esenciales y cuáles no. Y si quieren, vemos cómo afecta a las relaciones laborales específicas. La Ley Federal del Trabajo maneja que hay una figura que es la suspensión de la relación de trabajo. La suspensión, en términos generales, significa dos cosas. Se suspende la obligación de prestar el servicio y se suspende la obligación del pago de salario. Y hay supuestos específicos en la ley en los cuales se suspenden las relaciones de trabajo. Una de las causales es contingencia sanitaria. Ese es el término técnico correcto señalado en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿qué sucedió en el acuerdo del Consejo dictado el lunes? Ellos dictaron una declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor y no por contingencia sanitaria. Esta también es una causal para suspender relaciones de trabajo, pero con un procedimiento distinto. Si hubiera sido una declaratoria de emergencia, de Ah, contingencia sanitaria, si hubiera habido una declaratoria por contingencia sanitaria, es cuando a los empleados hay que pagarles un salario mínimo hasta por un periodo de un mes. Pero lo que acordó el Consejo de Seguridad General es una emergencia por causa de fuerza mayor. Y para que se suspendan relaciones de trabajo por causa de fuerza mayor, hay que iniciar un procedimiento ante hoy las juntas y en un futuro ante los tribunales laborales. Entonces, de ahí viene la confusión. ¿Cuál es mi criterio? Lo que se dictó el lunes fue emergencia por causa de fuerza mayor. Así lo dice técnicamente el acuerdo. Por tanto, al día de hoy, las relaciones de trabajo siguen en sus términos, activas y con pago de salario íntegro y prestaciones normales. Si se hubiera dictado una declaratoria por contingencia sanitaria, en ese caso, sin aprobación de la Junta o del Tribunal en un futuro, sería necesario, se iniciaría a pagar inmediatamente el salario mínimo a los empleados hasta por un mes. entonces, ¿Cómo lo ven? aquellos empleados que les digan, por el tema de coronavirus te tengo que pagar el salario mínimo, esto sería falso porque no se declaró contingencia, ¿cierto? Correcto. Si atendemos a lo que dictó estrictamente y literalmente el Consejo de Seguridad General el día lunes y una lectura también literal de la Ley Federal del Trabajo, mi criterio es, y la verdad que es una opinión que he visto bastante en los medios, es que no hay que pagar salario mínimo porque no estamos en contingencia sanitaria como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Estamos en emergencia por causa de fuerza mayor. Que digo, es un tecnicismo, pero la consecuencia jurídica es completamente distinta. Claro, ahora, Jorge, para el tema de los trabajadores, ¿qué pasa si los corren durante este periodo? Porque también entendiendo y siendo un poquito empático Sí. con los empleadores, que digan, ¿sabes qué? Pues no me da hacer el negocio en esta situación y tenemos que terminar la relación laboral. ¿Qué pasa si los corren durante este periodo? Sí, mira, aquí y tienes toda la razón, siendo empáticos con los empresarios. Mi primer consejo, y es preliminar, previo a llegar a un despido, tratar de buscar la forma de conciliar, que es el término utilizado en la Ley Federal del Trabajo, buscar alguna solución entre empleadores y empleados o el sindicato que representa a los empleados para buscar algún mecanismo que beneficie a ambas partes, es decir, que se privilegie la permanencia de la fuente de trabajo, pero que tampoco se dañen los intereses de los trabajadores. Mi primer consejo sería ese, tratar de mediar, firmar convenios, suscribir convenios, y pactar los términos y condiciones en los cuales se va a llevar a cabo la relación de trabajo durante este periodo, que preliminarmente, según los acuerdos, hasta el 30 de abril.
Bueno, ya si el empleado decide tomar medidas más drásticas, digo, en estricto sentido, la relación de trabajo sigue activa en sus términos, como ya comentamos, porque se declaró emergencia por fuerza. Es decir, si no hay un tribunal o una junta o un tribunal en un futuro que apruebe esta suspensión, la relación de trabajo sigue activa. Entonces, habría que valorar si existe o no causa justificada para llegar a un despido. Digo, y un empleado, en caso de que no esté de acuerdo con la decisión del empleador, va a poder iniciar una demanda, un procedimiento ordinario laboral. Tiene 2 meses a partir del despido que ellos alegan injustificado para iniciar su demanda laboral. Aquí es importante que las juntas están cerradas, entonces el plazo iniciaría a correr a partir de que reanuden formalmente actividades. Y en este caso, si se mantienen cerradas y pasan los 2 meses, ¿pueden mandar un mail o algo por el estilo o no? Digo, por eso otra vez mi sugerencia es primero pactar, tratar de no llegar a un despido, tratar de llegar a un arreglo con los empleados que implique reducción de jornada, si es posible, trabajo a domicilio para que permita la continuidad en la prestación de los servicios. Digo, esto habrá que adecuarse caso por caso. Hay empleadores que pueden perfectamente mandar a sus empleados a trabajar en casa y sigue la producción y sigue la actividad. Hay otras empresas que la verdad se dificulta más por las categorías que manejan en su centro de trabajo hacer teletrabajo. Entonces habría que analizar caso por caso cada situación de empresa, si se puede en la medida posible evitar el despido, pero pactar con los empleados para buscar la subsistencia de la fuente de trabajo. Exactamente, si pensamos en industrias como la producción de bebidas alcohólicas o la construcción, uno ve difícil hacer el teletrabajo. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta información. Vamos a estar en contacto contigo para ver qué también la Secretaría del Trabajo, qué medidas va a anunciar sobre la protección a los trabajadores. ¿Te parece? Muchísimas gracias por la invitación y encantado de volver a conectar. Perfecto, gracias.